¿Te gusta el agua de cebada y no sabes cómo hacerla? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esa exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar agua de cebada. Vamos a ellos. Vamos a necesitar cebada. En este caso, esta cebada ya está lavada y súper lavada porque debes de lavarla perfectamente bien, como te muestro en el video. Vamos a enjuagar nuestra cebada hasta que el agua quede así como se ve, cristalina, que se vea transparente. Eso significa que nuestra cebada está perfectamente bien limpia. Ahora la vamos a dejar remojar 2 horas en agua limpia de garrafón. Vamos a ocupar 500 gramos ya remojada. Medio kilo de cebada te rinde para preparar 12 litros de agua. También vamos a necesitar una pieza de canela. Azúcar. En este caso yo voy a ocupar Splenda con stevia. A mí me encanta este azúcar porque endulza poniéndole pocas cantidades. Pero tú puedes ocupar el azúcar que sea de tu agrado, ya sea azúcar morena, refinada o azúcar blanca o estándar, la que tú quieras. Y no puede faltar el líquido vital, el agua. Una olla lo suficientemente amplia. Aquí ya tengo la olla con 4 litros de agua. ¿Por qué agregarle 4 litros de agua? Porque se va a reducir el líquido una vez que empiece a cocinarse la cebada. Es importante que pongas 1 litro de más. Es importante que enjuagues perfectamente bien la cebada y que esta la pongas a remojar para que suelte todo el almidón que tiene y aparte duplique su tamaño y sea más rápido su cocción. Vamos a agregarle la raja de canela y vamos a esperar a que empiece a querer medio hervir el agua para poder agregar la cebada. Los veo en un rato. Pues ya el agua está hirviendo y huele riquísimo la canela. Vamos a agregar la cebada en este preciso momento. Recuerda que es medio kilo y está previamente remojada y bien enjuagada. Y la vas a volver a tapar. Pues ya empezó a hervir. A partir de ahorita vas a contar 40 minutos. Los veo en un rato. Acabo de echar una gotita de colorante en gel, una gotita nada más, para que tuviera ese clásico color que normalmente tiene el agua de cebada. Todavía le faltan 10 minutos para que termine de cocinarse la cebada. En este momento es cuando debemos de agregarle el azúcar. En este caso recuerda que yo voy a ocupar Splenda con stevia. Y aquí nada más le voy a agregar una cucharada. Aquí ya es a tu gusto. Vamos a dejar que pasen los 10 minutos para poderle apagar. Una vez que ya esté listo, lo vamos a dejar enfriar hasta que tome una temperatura ambiente para poder preparar nuestra jarra de agua. Es importante que el agua o nuestra preparación de cebada esté casi a temperatura ambiente, que no esté caliente, para que le puedas agregar hielos. También hay otro tipo de cebada, la cual lleva leches, pero aquí ya es a tu gusto. A mí me gusta hacerla como está ahorita, porque acá en Veracruz hace muchísimo calor y una vez que esta esté fría, sabe deliciosa con hielos. Pero si tú gustas, la puedes acompañar con leche condensada y clavel para hacerla tipo una horchata. Aquí ya es a tu elección. Vamos a dejar que terminen de pasar los 10 minutos para poderla apagar y dejarla reposar. Los veo en un rato. Ya está nuestra cebada a temperatura ambiente. Como puedes observar, se ve un poco espesa. De esta preparación que tenemos aquí, vamos a agarrar nada más 1 litro. Recuerda que es para preparar 12 litros de agua de cebada. Y aquí tengo 3 litros, que es el concentrado de la cebada, pero solamente vamos a ocupar 1 litro para sacar una jarra de 3 litros. Que se le vaya también la cebada. Es muy rico que cuando te la estés tomando se vayan unos pedacitos. Recuerda que está a temperatura ambiente.
Le voy a agregar un poquito más de azúcar antes de agregar el agua. Y le vamos a poner el agua. Y prácticamente nuestra agua de cebada ya quedó. Vamos a presentarla. Pues así quedó nuestra agua de cebada el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.